necesitamos es la expresión de la vida. Necesitamos una experiencia interna de la vida. No necesitamos gente que siga leyendo la Biblia como si lee el periódico. Necesitamos que nuestro estudio de la Escritura de alguna manera nos lleve a una experiencia interna que haga posible que esa vida de Cristo, que ahora es nuestra vida, sea expresada en nuestras acciones, aún más sea expresada en nuestros pensamientos, sea expresado en todo. Necesitamos entender eso. Necesitamos ver, de nuevo, ver, nos referimos a ver lo que Dios ve. Necesitamos revelación del mover de Dios para llevar a cabo su propósito. Mi hermano Andrés habla de la importancia de las crisis. Normalmente no lo vemos. Nosotros seguimos orando para que el Señor quite cada crisis que hay en nuestras vidas. Usted lo oye, se ríe, le parece simpático, pero cuando venga la crisis a su vida, ¿sabe lo que usted hará? Le dirá a los hermanos: oren por mí para quitarme la crisis, oren por mí porque estoy sufriendo mucho. El escritor de la Escritura, en el libro de los Hebreos, dice que el Señor Jesucristo, por lo que padeció, fue perfeccionado, viniendo a ser autor de eterna salvación. Así que es importante que mantengamos eso en mente. La eternidad, y aquí hay algo que está saliendo que no sé qué. La eternidad, y vamos a seguir revisando esto un poquito. Bueno, vamos a cerrar aquí. La eternidad, ¿qué es la eternidad? Bueno, esto ya lo vamos a arreglar. Ya. Ahí está. La eternidad. ¿Desde dónde a dónde va la eternidad? ¿Sabe usted el comienzo de la eternidad cuál es? ¿Sí o no? ¿Habrá alguno que sepa? La eternidad es el comienzo de la eternidad. ¿Y cuál es el final? La eternidad también, ¿verdad? Ok. Pero sí podemos conocer algo. La eternidad en la Escritura la vemos así, la eternidad pasada. Algo que sucedió cuando decimos la eternidad pasada y cuando hablamos de la eternidad futura, es algo que ha sucedido después del tiempo. Nosotros vivimos el tiempo. El tiempo es como ¿cómo podríamos decirle? Díganme una palabra ahí. Esa palabra es muy, muy santa, hermano Pablo. Un interludio, dice hermano Pablo. Dios mío. Ok, un interludio entonces. Entre o en medio de la eternidad. Pero en ese interludio, como dice mi hermano, en esa interrupción, eso suena más del barrio mío, de esa interrupción nos permite ver el obrar de Dios. Mire, ahora sí está Lorena ahí, saluden a Lorena, que ahora sí está ahí. No era invisible Lorena, está ahí. La voluntad inmutable del Eterno se va mostrando en el tiempo, se va mostrando. De nuevo, me gusta que usted tenga en mente esto. Dios tiene una voluntad inmutable. Si usted tiene otra palabra para inmutable, apréndase la otra, la que a usted le sea más fácil. ¿Qué quiere decir? Inquebrantable. La voluntad de Dios se ha de llevar a cabo, ¿sí o no? A pesar de nosotros, a pesar de todos los factores en contra, la voluntad de Dios se ha de llevar a cabo, se está llevando a cabo. Lo que hemos venido revisando, hermano, por estas 10 semanas, y hemos hablado de 4 etapas por medio de las cuales Dios lleva adelante su plan eterno. Ya usted las debe saber por ahí. Pero de nuevo, esa línea recta nos recuerda el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios como una línea recta. Siempre se va a llevar, siempre va a seguir adelante, va a seguir adelante, va a seguir adelante. En esa línea recta y en el principio de lo que conocemos como el tiempo que hizo Dios, creó. ¿Verdad? En el inicio del tiempo Dios creó. Dios creó. Y la criatura creada por Dios, ¿qué le pasó? Que es la narración de Génesis 3. Cayó. Ahora, Dios creó con un propósito. Nosotros creemos firmemente que este es algo olvidado por la iglesia. La iglesia tiene un rumbo. Vamos adelante, pero detrás de qué corremos. La mayoría detrás de lo que corremos tiene que ver con el hombre y los beneficios que el hombre pueda alcanzar. Esta mañana tuve el privilegio de orar con 4 jóvenes y le pedí que oraran ellos, 3. Bueno, el cuarto era yo, así que ya saben.
Y entonces le pedí que oraran. Y gloria a Dios, me ministraron al orar. Pero todas las oraciones estaban centradas en una sola cosa. ¿Saben qué estaban? Yo. Gracias por lo que nos has dado. Gracias porque nos darás. Gracias porque nos guardarás. Gracias porque nos has guardado. ¿Cuánto hay en la mente de nosotros el plan de Dios? Eso es algo que tenemos que cuestionarnos. ¿Cuánto hay en la mente de nosotros del plan de Dios? El evangelio es demasiado centrado en el hombre. Entonces, Dios creó, el hombre cayó. Y Dios pone en funcionamiento algo que conocemos como la redención. Hace 3, 4 semanas vimos cómo la redención viene a recuperar al hombre de la caída y a levantarlo de nuevo y llevarlo ¿a dónde? A la línea recta. A la línea recta, para que el hombre pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. Al redimirlo, al poner la vida de su Hijo en él, asegura que el hombre tiene vida. Amén. Que tiene vida eterna. Amén. Que será libre de la condenación. Amén también. Pero el hombre es tomado de la caída y levantado a la línea recta. ¿Para qué? Para que pueda cumplir el propósito de Dios. La redención, la salvación del infierno o de la condenación no es el final. No es el final, es el inicio. Es el inicio. Así que hay mucho para nosotros como la iglesia de Dios. Hay mucho para nosotros como la iglesia de Dios. Una vez que el Señor nos ha redimido, ahora quiere que el propósito para el cual Él creó se pueda cumplir en nosotros, en los redimidos. No se puede cumplir si Dios no ha redimido. Amén. Qué bueno, hermano, que podamos ver eso, ¿verdad? Una vez que el hombre es redimido, Dios empieza a operar por 2 principios. Mire que esto lo hemos repetido por las últimas 8 semanas. 2 principios. El primero, encarnación. ¿Qué quiere decir eso? Encarnación, ¿qué quiere decir? Se encarna. Oh, eso está bien, ¿verdad? Se hace carne ¿en quién? En usted. No en la Virgen María, no en usted. En la Virgen María también, pero en usted. Se hace carne. ¿Y qué más? La otra parte, impartición. Si entendemos esto, hermano, vamos a entender muy bien muchas cosas en el futuro. Impartición. ¿Usted recibió a Cristo como su Salvador, sí o no? ¿Qué hace ahora? Viene a vivir en usted, amén. Encarnación, muy bien. Pero muchos se quedan ahí. Oh, ya voy para el cielo. Ok, es verdad que vas para el cielo, pero hay más. Ahora esa vida tiene que crecer en nosotros. Comienza un proceso de impartir la vida, de impartir la vida, de impartir la vida. ¿Para qué? Hermano Pablo está diciendo, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido. Dios, ¿qué quiere en su propósito original? Un hombre. Dios tiene que tener ese hombre. Tiene que tener ese hombre. El apóstol Pablo vio esto muy bien, Efesios 3:7. El apóstol Pablo decía que para él no había cosa más importante, todo lo demás lo tenía por basura, que lo único que quería era ganar a Cristo. Amén. Ganar a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Ganar a Cristo, ganar más y más y más y más de Cristo. Y muchos entendemos eso. Pero ¿sabe lo que pasa? Que empezamos a ganarlo, a querer ganarlo de una manera que viene de nuestra vida natural. O viene de nuestro hombre natural, o viene de nuestras ideas. Y ponemos en funcionamiento muchas técnicas para ganar a Cristo. Una de las cosas que queremos ver, que el principio de la impartición no es por técnica. El principio de la impartición, la misma vida que nosotros hemos recibido, comienza un proceso interno en nosotros. Amén. Ahora, ¿para dar lugar a qué? Al reino. Cuando hablamos de reino nos referimos a una de
de los significados del reino. Hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios en nuestras vidas. Hablamos que nuestras vidas, una vez que la vida de Cristo es impartida y comienza a crecer y a crecer y a crecer, empezamos a ver los hijos de Dios, los miembros de Cristo, manejados por la cabeza, que es Cristo. O sea, empezamos a ver el reino, empezamos a ver el gobierno. Esto es una experiencia que tiene que suceder internamente en nosotros. No es cuando cantamos. Mire, hermano, cuando nosotros adoramos, le voy a decir esto, nosotros no adoramos a lo que le cantamos. ¿Sabe lo que usted adora? A lo que usted obedece. Usted puede cantar todo lo que le dé la gana. Nuestra verdadera adoración es a lo que obedecemos. Usted cante lo que quiera y es bueno cantar. Yo no canto muy bien, pero me gusta cantar. Pero hermano querido, tu verdadera adoración no es a eso que dices que estás cantando. Muchas veces cantamos y cantamos y cantamos. ¿Qué tú crees de eso, mi hermano Giovanni? Cantamos, cantamos y cantamos, pero eso no, a eso que le estamos cantando, nuestra verdadera adoración es a lo que obedecemos. Usted terminará, lo que usted adora de verdad es lo que usted obedece. Así que mantenga eso en mente, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hemos tratado de explicar también es acerca de la obra de Dios y la obra de la salvación de las almas. Acuérdense, salvamos las almas, amén. Eso es ministerio encomendado. Vamos a salvar las almas. Vamos a ser instrumentos de Dios en el mundo para traer las almas al Señor, amén. Eso sí es cierto, hermano. Pero esa no es la obra de Dios. Ese es apenas el comienzo de la obra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en mente es la obra de Dios. La obra de Dios. La obra de Dios, ¿cuál es? Cumplir el propósito eterno para lo cual Él creó, que no termina con la salvación de las almas. Entonces, cuando usted empieza a oír esto y que el Espíritu Santo nos dé revelación para ir poniéndolo en orden, nos empieza a dejar ver que la obra de Dios tiene que ver con la manera en que Dios se mueve para llevar adelante su propósito. Ok, Dios tomó a hermano Andrés, Dios tomó a hermano Pablo, pero Dios ahora dice, la vida de mi hijo tiene que crecer en ellos, porque lo que se necesita en ellos es el gobierno de mi hijo, y que por todos lados ellos anden y muestren el gobierno, y mi hijo sea revelado, y mi hijo reciba gloria. Si usted lee Efesios 1, alguien lo leyó esta mañana, Efesios 1 cita 3 veces, hermana Navidad y leyó 3 veces, que hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Para alabanza de la gloria de Dios. Entonces la mayoría, qué rico, fuimos creados para cantar. No, para que se vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la manera, la expresión máxima de la gloria de Dios es su Hijo. Es su Hijo. Usted podrá cantar lo que quiera, pero si el Hijo no se ve, no hay alabanza en lo creado, porque en definitiva Efesios capítulo 1 nos dice que Dios creó de tal manera que todo ahora venga y se someta bajo la cabeza, que es el Hijo. Entonces mantengamos en mente la obra de Dios para que nos ayude a salir de la obra del hombre y un evangelio centrado en el hombre. Hay un deseo en el corazón de Dios. Dios quiere un grupo de hombres que sigan a su Hijo. Y entonces ejerzan, ¿se acuerda Génesis 1? Voy a crear estos hombres de tal manera que ejerzan autoridad, de tal manera que ejerzan gobierno y dominio. Romanos 8:29 nos dice que Dios creó y que ahora el Hijo de Él se va a convertir en Él solamente en el primogénito de muchos hermanos. ¿Qué es lo que desea Dios? Muchos como Cristo. La manera de hacerlo la manera que Dios ideó es tremenda. A todos los que reciben a Cristo viene y los habita con Cristo. Esa es la manera que Él ideó. No es la manera que hemos ideado los hombres. Pablo dijo, imítenme a mí como yo. Muy bien. La iglesia ha salido detrás de la imitación de Cristo, del apóstol Pablo, a imitar a Pablo. ¿Qué hemos logrado? Nada. Es inimitable. Oh, es que Pablo era tremendo. No, la vida de Pablo es inimitable porque la vida de Pablo es la vida del Hijo. La vida del Hijo tiene que ser vivida en nosotros por la vida del Hijo. Entonces, el único que puede vivir la vida del Hijo, ¿quién es? El Hijo. Entonces hay que darle chance al Hijo que viva la vida de Él en nosotros. La imitación. Pablo seguro se levantaba a las 4 de la mañana. Yo también me voy a levantar. Usted se levanta 2 días, el tercer día está frustrado.
Entonces tenemos que entender esto, que el Señor nos ayude a ver esto, amados hermanos. El Señor nos ayude. De nuevo regresamos y miramos la línea recta que representa la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y vemos la creación. Después de la creación, ¿qué sucedió? Génesis 1 y 2, Dios creó. Génesis 3, el hombre cayó. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Salte en su mente ahora, salte en su mente rápido. Apocalipsis 21 y 22. Pastor, pero adentro hay un tremendo de Génesis 4 a Apocalipsis 20. ¿Qué sucede allí? Todo lo que tiene que suceder para que se cumpla Apocalipsis 21 y 22. Que Apocalipsis 21 y 22 es una copia de Génesis 1, 2 y 3. Es el cumplimiento de Génesis 1, 2 y 3. Entonces viene la redención. Y después de la redención se quiere ver el reino, el gobierno de Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero la meta final de Dios, ¿cuál es? Amén. La nueva Jerusalén. Ahorita regresamos ahí. La muerte del Señor Jesús acaba con la posición legal que Satanás tenía. Todavía a veces seguimos insistiendo en pelear contra Satanás y todo. Parece que Colosenses capítulo 2 no existe para nosotros. El que fue despojado de todo poder. Pero todavía a veces no existe. Pero bueno, la verdad es que la muerte del Señor Jesús acabó con la autoridad del enemigo. Lo acabó. ¿Qué le toca hacer a la iglesia? Ejecutar el juicio. Él fue sometido a juicio, fue despojado de todo poder. ¿A quién le toca ahora ejecutar el juicio? Le toca a cada miembro de Cristo. Oh, pastor, ¿cómo lo haremos? Mantente firme donde el Señor te puso. Si usted entra en Efesios capítulo 6, es un capítulo de guerra espiritual que hemos usado y usado y usado y usado. El secreto grande en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al final, que habla de la guerra espiritual, ¿sabe cuál es? Estén firmes. Estén firmes contra las acechanzas del diablo. Estén firmes, estén firmes, estén firmes, amados hermanos. Cristo y la iglesia tienen la solución de Dios para la caída del hombre. Vean, arriba, redención. ¿Quién efectuó la redención del hombre? Cristo. Amén. ¿Qué le toca a la iglesia? La segunda, ¿cuál es? El reino. Él efectuó la redención al morir en la cruz. Amén. ¿Qué le toca a la iglesia? El reino. El reino, esa experiencia subjetiva que traiga el gobierno de Dios a nosotros. Entonces, el reino, la redención y el reino son la solución de Dios. La redención, ¿quién la cumplió? Jesús en la cruz. El reino, ¿quién lo va a cumplir? La iglesia. Cuando empieza a ser gobernada, cuando empieza a ser establecido el reino en cada uno de nosotros. Mire para arriba ahora, mire para arriba ahora arriba. A ver, mire ahí. Si quitamos del medio la redención y el reino, ¿qué veremos? La creación y el propósito de Dios cumplido. ¡Bum! Como que no pasó nada. Es más, en la mente de Dios no ha pasado nada. ¿Sabían eso? La iglesia ni siquiera tiene historia de pecado delante de Dios. Delante de Dios ya está todo consumado. Entonces tenemos que ver esto. Vamos atrás. La redención y el reino son un remedio de Dios. ¿Para qué? Para llevar adelante el propósito que Él planeó antes de la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Pero bueno, Dios llama a los creyentes a que hagan consagración plena a su propósito. Cuando empezamos a ver esto, hermano, entonces empezamos a entender esto. Estamos en la tierra no para hacer dinero. Estamos en la tierra no para establecer aquí dominio. Estamos en la tierra no para aprovecharnos y tomar todas las propiedades, las emisoras de radio, todas para la iglesia, bla, 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 bla. Falso todo eso. Sigue siendo de hombres. Estamos en la tierra para el propósito de Dios. Estamos en la tierra para consagrarnos como sacerdotes, porque el deseo original de Dios, ¿cuál era? Un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando el apóstol Pedro repite esto a la iglesia, primera de Pedro, un capítulo que usamos mucho y que lo mal usamos, dice: porque vosotros sois ¿qué cosa? No, allá. Son el linaje escogido. ¿Y sabe lo que sirve eso en la iglesia hoy? Para llenarse de orgullo. Mire, sí, somos el linaje escogido, vamos a dominar en este mundo. ¡No! Somos el linaje escogido, el real sacerdocio. Dios quiere de cada uno de nosotros un sacerdote.
Ahí está la nación santa, el pueblo santo de Dios, los sacerdotes santos de Dios, sacerdotes que son los que llegarán al lugar santísimo y llevarán y se harán uno con Dios. Dios quiere cada uno de nosotros como un sacerdote real, de aquellos que van adelante, que siguen el camino para hacerse uno con Dios. Entonces, hermano, a ver, ¿a qué dice de arriba? Bueno, ni sé por qué dice eso, pero debemos clamar abundantemente por la suministración del Espíritu Santo. Tenga ese pasaje, hermano, Filipenses capítulo 1. Yo no lo puse aquí, se me olvidó. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Téngalo a mano. Debemos clamar, mire lo que estoy diciendo, clamar. Oh Señor, dame las necesidades, el trabajo que yo necesito. Muchachos, dice el Señor que antes que salga de tu boca, Él sabe lo que necesitas. ¿A qué debiéramos ir entonces? ¿Y para qué le voy a pedir nada? ¿Verdad, Abel? Es cansado. Mire, Abel me dice, mire, hermano Pedro, todo lo que me pida, antes que tú me lo pidas, ya yo lo sé. ¿No sería aburrido que yo llegue donde está Abel a decirle, oye, Abel, necesito? Yo te dije que yo lo sé. ¿No sería aburrido para Abel? Espero que para Dios no, porque es constantemente nosotros, y del, con lo que ya Él sabe que nosotros necesitamos. ¿A qué debiera llevarnos eso? A descansar. Mi padre sabe lo que necesito, ¿sí o no? Él lo sabe. ¿Lo va a proveer, sí o no? Debiéramos empezar a vivir por el principio de la necesidad. ¿Sabe cuál es ese principio? Dios dijo que Él iba a darnos todo lo que necesitamos. Todo. La mayoría que nosotros pedimos no lo necesitamos, hermano. Piénselo. ¿Por qué no lo da? Porque no lo necesita. Todo lo que necesitamos lo va a dar, ¿sí o no? Decía el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Póngalo afuera y póngalo adentro. Voy a dar el pan que cada uno necesita, bendito Dios. Amado hermano, debemos clamar abundantemente por esto. La vida de Cristo ha sido puesta en nosotros, ¿sí o no? Pero esa vida tiene que crecer, que crecer. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No, yo creo que estoy mal. ¿Estoy bien? Estoy mal. Pero eso está bueno, mire ese. Oye, párelo ahí, que eso está buenísimo. A vosotros os es concedido. ¿Qué versículo es ese? Estoy en Filipenses 1, hermano. El problema es que no pillo el número, pero ya lo voy a resolver. Se me olvidó que tengo los espejuelos aquí. 1:29, perdón, puse el 29, pero mire el 29, hermano, qué bendición. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Mire qué premio tenemos los creyentes. Véalo, hermano, 1:29. Usted debiéramos irnos de aquí contentos ahora, brincando en un solo pie. A vosotros os es concedido por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, se nos ha sido concedido por causa de Cristo que creamos en Él, amén. Y vale la pena exaltar a Dios por eso. Dios, tú nos has concedido que creamos en ti, amén. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol? También se les ha concedido que padezcáis. Ay, Dios santo. La iglesia parece funcionar solo en la mitad del evangelio. Se les ha concedido también que padezcáis por Él. Mire que pone los dos al mismo nivel. Oh, gloria a Dios por ese pasaje, hermano. Los dos al mismo nivel. Se les ha dado el regalo precioso de que creáis en el Señor, amén. Vale la pena alabar a Dios por eso. Pero también se les ha dado el regalo precioso que padezcáis por Él. Oh, ese segundo no lo queremos, queremos el primero. Pero mire, suban arriba al 19, hermano. Filipenses 1:19. Ahora sí. Filipenses 1:19. Vamos. Ahí está, ¿no? Sí. 1:19. Porque sé que por vuestra oración, mire qué pasaje más tremendo. Por vuestra oración. ¿Y qué más? Entonces Pablo pone dos cositas allí. La oración y una suministración que necesitamos. Necesitamos un suministro. Gloria a Dios. Necesitamos un suministro. ¿Qué cosa es?
el Espíritu de Jesucristo. 2 lugares en la Biblia habla del Espíritu de Jesucristo. O 3, creo que no son más. Necesitamos la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso debiera ser un motivo de oración. En la medida que el Espíritu de Cristo es suministrado a nosotros, ¿qué va a pasar? Aleluya, va a haber liberación. ¿De quién? ¿De mi jefe? No, tu jefe está allí para que tú seas liberado de tu naturaleza carnal. De allí es donde tenemos que ser liberados. Tenemos que ser liberados de lo que somos. De lo que somos por nacimiento. Amén. Muy bien. Entonces debemos orar por eso. Debemos orar por esa suministración. El Espíritu de Jesucristo. Vaya ahí a Filipenses. Apocalipsis, rápido. Apocalipsis 5:6. Mire la importancia de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando empezamos a ser llenos del Espíritu de Jesucristo, tenemos que procurar esto, hermano. No procurar llenos de dólares la cuenta en el banco para poder estar tranquilo. Eso no hace falta. Lo que no puede dejar de estar en nosotros es la suministración, la llenura hasta rebosar, la abundante suministración de Cristo mismo en nosotros. Mire, están ahí Apocalipsis 5:6. Un pasaje tremendo. Dice allí en la Escritura, y miré, y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero, y gloria a Dios que hasta la traducción tiene cordero con mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Miré allá en el trono y vi a uno allí en pie, el cordero como inmolado. Pero mire, el cordero tenía ¿qué? 7 cuernos y 7 ojos. Ay. Y dice, los cuales son, ¿qué cosa? Los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Necesitamos ese espíritu potenciado de Dios en nuestro interior. Multiplicado por 7. Imagínense lo que estamos recibiendo, hermano. Es dinamita. Es dinamita en nuestro interior. ¿Qué es lo que necesitamos? Más la oración de nosotros debe estar todos los días allí. Oh Señor, lléname. Oh, necesito esa suministración del poderoso Espíritu de Jesucristo. Dios está llamando a los vencedores. Dios está llamando a hermanos, creyentes, hijos de Él, que se consagren a eso, hermano. Que lo deseen todo por eso. Que al ver esto, hermano, todo lo demás quede a un lado. Que lo único que deseemos siempre es esa suministración. ¿Por qué? Mire, cuando el Señor empiezan a aparecer esos consagrados al final, hermano, eso es lo que es la piedra angular para la edificación del cuerpo. No estoy poniendo fundamento aparte de Cristo, pero cuando empiezan a aparecer esos hombres y mujeres vendidos al propósito de Dios, entregados al propósito de Dios, es que el cuerpo de Cristo comienza a ser edificado, se ve la edificación, y eso dará lugar entonces ¿a qué? A la Nueva Jerusalén. Acuérdese que la Nueva Jerusalén es el final del proceso de Dios, de la mujer ideal, la iglesia de Dios representada por Eva, la iglesia de Dios representada en Efesios 5 por el cuerpo de Cristo, y la Nueva Jerusalén, la esposa ataviada para el Cordero. Así que la iglesia tiene que pasar por allí. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres que constantemente se consagren, que al ver esto empiecen a consagrar, a darlo todo para Él, a darlo todo, hermano. Hemos venido, yo sé que muchos hermanos están diciendo al Señor, Señor, desespérame. Oh, pastor, pero yo no estoy desesperado. No te preocupes por eso. Tienes deseo de ser un desesperado. Entonces sigue clamando. Señor, la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Oh, Señor, yo no estoy desesperado. ¿No está bien? ¿No estás? Clama. ¿Quieres que te desespere? Eso es lo que el Señor anda buscando. Aquellos que ven esto y dicen, eso es lo que yo quiero. Quiero la suministración abundante. Yo quiero ser de los vivientes, de los ardientes, de los fructíferos. Pastor, pero ¿cómo llenarme de esto? ¿Cómo hago una técnica? Voy a ayunar. Ayuna si el Señor te guía, pero no está ahí. Oh, voy a... No, hermano. Mira, hay 2 pasajes extraordinarios y no se ve nada. Nada. Ese fue Yadel que le cambió el color. No, lo puse con negro. Oh, pastor, ¿cómo somos llenos de esa suministración, de ese Espíritu de Jesucristo en nuestro interior? Necesitamos esa llenura, hermano, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos?
Vamos a cantar. Vamos a orar. Busque Hechos 5:32. Ahí hay un pasaje extraordinario. Necesitamos esa llenura, hermano. Necesitamos esa llenura. Oramos para que el Señor nos revele un camino allí. Necesitamos eso. Necesitamos que el Señor nos revele un camino allí, amado hermano. Un camino para esa abundante suministración del Espíritu de Jesucristo en nuestro interior, del Cristo mismo, llenando nuestras vidas hasta sobreabundar, Dice ahí que el Señor dará el Espíritu Santo a los que. ¿A quiénes? Entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Orando? ¿Orando? Obedeciendo, hermano. Obedeciendo, hermano. Sigue orando y sigue siendo un desobediente, que no vas a ser lleno ni del comején que te va a caer del techo. ¿Necesitamos qué? Obedecer. Oh, pastor, eso es lo que deseamos. Gloria a Dios que lo desea. Es más, si no tienes el deseo, conviértelo en una oración. Y el Señor va a empezar a obrar. Y va a empezar a obrar. Entonces, ¿qué te toca ahora? En todo lo que el Señor te está mostrando, obedecer. Lucas 11:13 dijo un pasaje extraordinario. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes son capaces de dar cosas buenas, ¿verdad? Sus hijos le piden cositas y ustedes son capaces de dar cosas buenas, ¿sí o no? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero el Padre te va a pasar por el camino de la obediencia. Entonces, ahí comienza aquello, ahí comienza. Oh, empieza, porque ese deseo interior en nosotros. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo motiva? ¿Salió de ti? No salió de ti. Entonces el Señor empieza a llenarte, a decirte, empieza ese deseo a latir, yo quiero más. Entonces comienza a orar, amén. Pero ahora comienza a obedecer y viene la llenura, hermano, y vamos a ir siendo llenos de ese Espíritu de Jesucristo. Y comienza a pasar en tu vida, comienza a mostrarse ahora el triunfo. Comienza a mostrarse en qué son triunfadores los creyentes consagrados. Número 1, se vuelven vitales y activos. Oh, no es que empiezan a hacer cosas. No. Se vuelven vitales, hay vida. La vida de Él, la vida comienza a ser manifestada. Si tú te arrimas a un creyente así, Él habla vida. Él no va a perder tiempo en otra cosa, la vida. Porque la vida abunda en Él. Entonces también el creyente consagrado va a empezar a pelear internamente por la degradación de la iglesia, la va a vencer. No importa en la iglesia donde esté, no importa en la congregación donde esté, va a vencer la degradación. No se va a dejar arrastrar. Vivimos en una congregación, en un mundo cristiano que lo que importa es el beneficio del hombre. Los vencedores tienen que vencer la degradación de la iglesia. La tienen que vencer, no podemos caer en lo mismo. Primero, vivir en contra de la muerte. Cuando empezamos a ver esto en la iglesia de Sardis, el Señor dijo a la iglesia de Sardis, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. A la iglesia de la Odisea le dijo, ustedes son tibios por cuanto no son ni fríos ni calientes. Los voy a vomitar. Nosotros, cuando un creyente empieza a consagrar su vida y a consagrar su vida, lo que va a recibir, hermano, y como se va a mostrar, el triunfo va a ser allí. Los cristianos empiezan a luchar contra esa mortandad, contra esa tibieza. No, resisten la tibieza, resisten la mortandad. Pastores, que viera, pastor, yo estoy tan defraudado en la iglesia. Yo he escuchado eso. Pastor, pastor, he sufrido tantos desengaños. La gente es muy carnal, pastor. La gente es muy fría, pastor. ¿Quiere que le diga? Eso es verdad. Pero ¿sabe lo que hacen los vencedores? Ellos siguen siendo. Ellos van por Cristo. Oh, no, yo voy a buscar otra congregación donde todo el mundo es viviente. No la vas a encontrar. No la vas a encontrar, es más, tu carencia va a ir a manchar otra. Entonces, por favor, vea esto, hermano. Aunque seamos vivientes y activos, necesitamos vencer la degradación. Es muy fácil dejarse llevar por el ambiente que sucede a tu alrededor. Mire, hermano, no hay mejor lugar para vencer que la congregación.
la iglesia local, la congregación de los santos. Pero ojo, en la congregación de los santos hay de todo. En un buen término, el apóstol Juan sabe cómo lo explicaba. Hay niños, hay jóvenes y hay adultos. El apóstol Pablo más, ¿sabe lo que dijo? Hay por ahí enemigos de la cruz de Cristo. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en el mundo? Entonces, hermano, no, vencemos. Los vencedores, la gente que se consagra al Señor, que descubren cuando el Señor abre sus ojos y ven esto, hermano, entonces empiezan a desear desde lo profundo esa suministración del Espíritu de Cristo. Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero seguir viviendo así. Hay 4 áreas que podemos evaluar nuestras vidas. No las vamos a tocar ahora, solo las mencionamos de rapidito. La primera área, sí, los que son vivientes están donde quiera que están allí, hermano, salvando pecadores para que sean miembros de Cristo. No tiene que planear nada. ¿Sabe qué? Como está lleno de la vida, cuando tú chocas con un lugar o estás en un lugar que allí hay pecadores, ya no tienes que ponerte a pensar, ¿cómo le digo? ¿Cómo hago? Si le digo, si no le digo. ¿Sabe lo que pasa? La vida va a salir. La vida va a salir y va a ir de ti. Entonces hay una carga en el corazón por los pecadores que no son miembros de Cristo. Una vez también hay otra carga por esto: alimentar a los recién nacidos en Cristo. Una vez que alguien ha nacido a Cristo, ¿qué se necesita? Hay que alimentarlo. Amén. Hay que alimentarlo. Y después que alimentarlo hay que perfeccionarlo. Hay que darle un alimento inicial, pero hay que perfeccionarlo. Dice el apóstol, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es la edificación de la iglesia. Entonces el cuarto punto, y esto lo vamos a repasar la otra semana, ayudando a los perfeccionados a que aprendan ahora a profetizar para edificar el cuerpo. Hermano, creo que este es un punto cojo en la iglesia de Dios. Voy a echarlo para atrás. A ver. Ayudando a los santos perfeccionados a aprender ¿a qué? ¿Lo leo o no? Ayudando a los santos perfeccionados a aprender a profetizar para edificar al cuerpo. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si usted nunca habla, ¿quién va a aprender de ti? ¿Tienes cosas de Cristo y usted pasa callado? ¿El Señor te ha enseñado y tú callado? No, que hable el hermano que es el que lidera el grupo aquí. O que hable el pastor. Tenemos que a los santos perfeccionados ayudarles a convertirse en instrumentos ¿de qué? De edificación. Nosotros estamos siendo edificados, amén, pero al mismo tiempo somos instrumentos de edificación. Aprendamos del Señor, aprendamos de Dios. Dios es un Dios hablador. ¿Sabía eso? Todo el tiempo habla. Todo el tiempo habla para edificar a su iglesia. Debemos ser vitales salvando a los pecadores. Amén. Cuanto más extensa sea nuestra labor, más extensivo será el resultado. Este texto lo vamos a ver en el grupo, pero Mateo 25, el Señor ha dado a cada uno de nosotros un talento. ¿Se acuerdan el que le dio un talento lo que hizo? Lo escondió en la tierra y ¿qué le dijo a su Señor cuando llegó? Bueno, yo sabía que tú eres un hombre bravo y que tú ciegas donde no sembraste y no me acuerdo la otra cosa. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Siervo inútil, ¿qué más? Debiera habérselo dado a los banqueros para cuando yo viniera a recuperar la ganancia y los intereses. El Señor te ha dado talento, puso a Cristo allí. ¿Sabe quiénes son los banqueros? Oh, pastor, plata. Si estás pensando en plata, estás más torcido. ¿Saben qué son los banqueros? Donde tú puedes recibir algo con intereses para atrás. En los perdidos. ¿Sabe quiénes son? Los niños, los jóvenes que han conocido a Cristo para que sean perfeccionados. ¿Sabe cuál es? Aquellos que necesitan la obra para ser edificados como la iglesia. Allí hay que poner el talento. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver eso, ¿verdad? Tenemos que invertir en ellos el talento que recibimos del Señor. Y por medio de ellos vamos a obtener los intereses. Ahí vamos a obtener. Una vez que tengamos contacto con los pecadores y los hacemos miembros de Cristo. Oh, pastor, esto depende de mi fuerza. No, si tú lees eso así, piensa. Oh, pastor, entonces no, esto no depende de tu fuerza. Depende del cooperar del Señor. Cuando Él te lleva y trae a los pecadores. ¿Sabe hacia dónde el Señor traerá a los pecadores? A alguien que tiene vida.
Porque ¿qué necesita un pecador? Vida. Vida. No necesita promesa de que todo le va a ir bien. No necesita promesa de que le dé su vida a Cristo para que se acaben sus problemas. No necesita que le mintamos. Lo que necesitan es vida, porque están muertos, están carentes de vida. Entonces Dios lo traerá a alguien que tiene vida, para que de esa vida que esa persona tiene, que es la vida de Cristo, pueda recibir el pecador. Amén. Una vez que esa persona recibe a Cristo, solo será un niño. Ese niño necesita ser, ¿qué cosa? Alimentado, 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 alimentado. Entonces ese alimento lo hará crecer. Y en la medida que va caminando necesita ser perfeccionado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, creo que capítulo 1, versículo 29 por allí, decía perfeccionar a los santos. Dice, yo tengo una meta, perfeccionar a los santos, seguirlo llevando más allá, hasta que entonces cada santo se convierta no solamente en uno que chupa. Hay muchos cristianos que es chupóctero, bueno, yo no sé cómo es, pero solo chupa. No, en la vida de Cristo, en los cristianos entendemos que somos edificadores y al mismo tiempo somos edificados. No es siempre, hermano, para acá, para acá, para acá, para acá. No, eso no es la obra, no es la obra. Entonces, amados hermanos, profetizar en las reuniones de la iglesia edifica las iglesias para que el cuerpo sea edificado. Cuando el cuerpo es edificado, traerá el reino. Cuando el cuerpo es edificado, traerá la nueva Jerusalén. Así que es importante. Vencer no es solamente resistir obstáculos. Hay muchos hermanos que han pasado muchos obstáculos en la vida de la iglesia y todo eso. Pero vencer es más, hermano. Vencer es darte tú totalmente y plenamente al propósito de Dios. Darte plenamente. Los vencedores son un triunfo para el Señor. Piense esto, hermano. Al pensar en los vencedores, tenemos que desechar la falsa espiritualidad. Decíamos la semana pasada, la falsa espiritualidad no es la espiritualidad verdadera, de hecho es falsa, ¿verdad? La falsa consagración. Pastor, pero yo soy sincero. Está bien. Aunque eres muy sincero, cuando tratas de edificar el reino por una manera que no es la manera ordenada de Dios, que es edificar el reino con Cristo como material, y empiezas a edificarlo de tu vida natural, es falsa la manera en que lo haces. ¿Entendemos eso? No es la manera apropiada por Dios. Entonces, como no es la manera apropiada por Dios, ¿qué es lo que recogeremos? Un fruto que no es el fruto que Dios espera, que es su Hijo en cada cristiano, que es la plenitud de su Hijo en cada cristiano. Así que, hermanos amados, pensemos en eso. Tarde o temprano nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para arreglar cuentas. Segunda de Corintios dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Pastor, pero ya yo tengo salvación. Yo no estoy poniendo en duda tu salvación, pero estoy diciéndote que vas a comparecer delante del tribunal de Cristo. Pastor, ¿y para qué? Bueno, dice que para dar cuenta según hayamos hecho. Pastor, si ya yo soy salvo, ¿puedo vivir como me da la gana? No, jamás. Vas a dar cuenta al Señor. Vas a dar cuenta, vamos a dar cuenta. Piensa, hermano, en esas 4 áreas donde necesitamos ser vitales. Cuando la vida de Cristo y Cristo mismo es manifestado en nosotros, esas 4 áreas necesitamos en la vida de los creyentes que las revisemos. 1, salvar pecadores. No los salvamos por la instrumentalidad nuestra, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero somos el contacto de Dios para transmitir vida. 2, alimentar a los recién nacidos. Yo quiero que mientras tú pienses en eso, estés pensando, ¿es eso una característica en tu vida? Oh, pastor, tú lo que quieres es meternos miedo no, yo no te quiero meter nada. Yo estoy diciendo que la vida de Cristo es esa. ¿Se acuerdan cuando Cristo caminaba sobre la tierra? ¿La iglesia es el cuerpo de quién? ¿Qué hace hoy? Bueno, pues lo mismo que Cristo hizo. ¿Perfeccionar a los santos? ¿O seguimos nosotros preocupados nada más en nosotros mismos? Ese es un problema. Cuando el Señor Jesucristo estableció lo que llamamos la cena del Señor, dijo algo significativo.
varias veces. Estoy pensando en Mateo 26. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Esto es significativo, hermano. Dijo, háganlo en memoria de mí. En memoria de mí. Algo deberá primar en nosotros, en la memoria, en la mente. ¿Qué estamos llegando a hacer en Cristo? ¿Qué estamos llegando a hacer? Así que bueno, una de las cosas que me gusta en el tiempo de la Cena del Señor es un tiempo para recordar. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. La persona de Cristo. En el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es en la persona de Cristo. Hacemos la Cena del Señor desde la persona de Cristo. De verdad estamos viviendo nuestro cristianismo, hermano, pensando en el propósito eterno de Dios. Dentro de un ratito usted va a tener en sus manos ese pedacito de pan, que es el cuerpo de Cristo, va a tener en sus manos el poquito de jugo. Y una de las cosas que yo quiero que usted recuerde, que vamos a tratar mucho para el próximo año, es que desde que el profeta Ezequiel, ¿quién viene primero, Jeremías o Ezequiel? En su Biblia, Jeremías. Entonces quiere decir que Ezequiel profetizó un poquito más tarde. Aunque fueron contemporáneos, pero sí, Ezequiel profetiza un poquito más tarde. Fueron contemporáneos, pero ¿sabe una cosa? Ellos dos profetizaron de algo tremendo. Profetizaron de que el Señor dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. El nuevo pacto parece haberse perdido. Nadie habló nunca más del nuevo pacto. Desde que Ezequiel lo pronunció y Jeremías, que más o menos fue en la misma época, eso pareció oculto. Pareció oculto. Hasta un día. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que el Señor dijo que el nuevo pacto era un pacto que el Señor iba a hacer con la casa de Israel y de Judá. Ahí lo dice claro. Algunos creen y todavía siguen sosteniendo que el nuevo pacto es solamente para Israel y para Judá. Y que será un momento dentro del milenio, y algunos creen que al final del milenio, que este nuevo pacto se hará con la casa de Israel y de Judá. Y les voy a decir, por una parte es cierto, va a pasar con ellos. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor Jesús? La noche que celebró la cena del Señor con sus discípulos, Él hizo algo tremendo, trajo el nuevo pacto para nosotros. Él toma la copa y ¿se acuerda lo que dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Bangán hizo válido el nuevo pacto no solamente para Israel y Judá, sino que hace el nuevo pacto también válido ¿para quién? Para la iglesia. El nuevo pacto, amado hermano, es algo que nosotros tenemos que pensar. Porque dijo, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Usted puede buscarlo en Jeremías 31, puede buscarlo en Ezequiel 36, puede buscarlo 3 veces en en Hebreos. Hebreos 8 es uno de los pasajes más importantes. Porque si hay una obra que hacer, salvamos a los pecadores, gloria a Dios. Vamos a ocuparnos de los niños en Cristo, a proveer para ellos. Esa es la práctica adecuada. Vamos a ocuparnos en perfeccionar a los santos. Vamos a ocuparnos en enseñar a los santos perfeccionados a profetizar para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ¿sabe desde dónde lo vamos a hacer? Desde el nuevo pacto. Dijo el Señor esto. Yo voy a venir. Este nuevo pacto es maravilloso. Yo voy a venir. Y voy a morar en ustedes. Yo seré su Dios. Ustedes serán mis hijos. Entonces yo haré. ¿Quién dijo eso? Yo haré. Tú no haces nada. Él lo hará.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que hemos sido enseñados a hacer. Y el más espiritual entre nosotros es el que más hace. No es cierto, hermano. El más espiritual, ¿sabe quién es? El que se rinde. Entonces el nuevo pacto, que es Cristo morando en nosotros, trae a nosotros toda la provisión que necesitamos para que sea cumplido. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor. ¿Qué estamos llegando a hacer? A hacer, no. Usted sabe que hacer de hacer se escribe con H, ¿lo sabía? A hacer. H-A-C-E-R. Pero eso no es lo que estamos diciendo. ¿Qué estoy llegando a hacer? Ser, S-E-R. Ser. ¿Estoy siendo constituido de Cristo? ¿Más que el mes pasado? ¿Más que ayer? ¿Cuál es mi actitud ante la crisis hoy? ¿La misma que hace un año? Falta Cristo si es la misma que hace un año. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?